Lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: «Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa». Él les respondió: «Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón». Palabra de Dios. Muy buenos días. Como siempre es un gusto el poder despertar, el poder disfrutar un nuevo día y sobre todo el escuchar la palabra de Dios. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, son palabras de sabiduría, son palabras de amor que van dirigidas a cada uno de nosotros justo en el momento en que necesitamos escucharlas. Dios no se equivoca. Él sabe en qué momento nos habla y usualmente Él nos dice lo que necesitamos escuchar y no lo que quisiéramos oír. Por eso no cabe duda que la palabra de Dios es siempre palabra de sabiduría. Y el día de hoy, como siempre, Dios va a hablar a nuestro corazón. Así que dispongamos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere decirnos. Y el Evangelio dice así: En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: «Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa». Él les respondió: «Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón». Indudablemente, si la gente se sorprendía en aquella época de la sabiduría que brotaba de los labios de Salomón y la gente acudía a escuchar a Salomón para aprender de él y adquirir esa sabiduría que les va a ayudar en la toma de decisiones en su diario vivir, Jesús les dice: aquí hay alguien más que Salomón. Veamos un poco el contexto. La gente pide señal, ¿verdad? Danos una señal para que podamos creer en ti. Lo cierto es que Jesús daba demasiadas señales, pero la gente no quería ver las señales que Jesús daba. Querían la señal, pudiéramos decir, llena de capricho que ellos querían poner. Más que una señal, lo que querían era darle un examen a Jesús para ver si lo pasaba o no lo pasaba. Lo cierto es que Jesús daba muchas señales. Y el día de hoy Dios nos da muchas señales, no solo de su existencia, sino del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Pudiéramos decir señales en la naturaleza.
Mientras más investigamos todos los secretos de la naturaleza, más nos sorprendemos de la perfección con la que Dios hizo todas las cosas. Por ejemplo, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Sí sabes que la Luna controla en mucho la gravedad o la marea del mar? Si la Luna estuviera más cerca de la Tierra, las olas del mar serían tan altas que terminarían cubriendo toda la superficie de la Tierra. Pero si la Luna estuviera más retirada, no hubiera olas del mar y éstas quedarían estancadas. Como algo tan pequeño y tan lejano marca una gran diferencia. Y no solamente en la naturaleza externa, sino también en nuestra propia naturaleza. Dios hace todas las cosas muy bien. Si sabes, por ejemplo, que la huella digital que tú tienes es única, que el tono de voz que tú tienes es único, que el diseño del iris de tu ojo es único, y pudiéramos seguir así diciendo, del ADN, de la estructura ósea que tú tienes, es única. Nadie lo tiene. De tal manera que la forma en como tú estás diseñado es de una manera única e irrepetible. Eso nos habla de un Dios que es personal, de un Dios que te busca, de un Dios que te conoce. Pero también Dios habla a través de la historia. A través de la historia universal hemos visto cómo de muchas formas y de muchas maneras Dios ha intervenido. Pero estoy también seguro que en tu propia historia, en mi propia historia, hemos visto más de una vez la mano de Dios, cómo Él llega a nuestra vida y nos salva o simplemente nos bendice. Pero la gente, cuando no quiere ver, no va a ver, aunque tenga la verdad frente a ellos. Los fariseos habían visto y presenciado muchos milagros de Jesús, pero ellos querían un milagro a su manera, a su capricho. Y cuando tú pides una señal, cuando eres tú quien la reclama, entonces no puedes estar hablando de amor. Es como si un hijo le dijera a su papá, si es verdad que me amas, cómprame este juego. Si es verdad que me amas, regálame el celular que yo quiero. Si es verdad que me amas, dame dinero para ir con mis amigos. No, es que aunque el papá le regalara a su hijo el celular, el Nintendo o qué sé yo, el niño seguiría siempre demandando una señal de amor, porque nunca va a ser suficiente. Si el niño no es capaz de ver las señales de amor de sus papás, no va a ser capaz de ver todo el esfuerzo que los papás van a hacer para tratar de satisfacer los caprichos de su hijo. Eso no es amor. Es como aquel joven nefasto le dice a su novia, si es verdad que me amas, dame la prueba de amor. Eso no es amor. Definitivamente ese muchacho no ama a la joven. ¿Verdad? La joven debería de decirle, pues si es verdad que tú me amas, respétame. Es decir, no se debe de exigir una prueba. Cuando se exige una prueba, cuando se demanda una prueba, entonces nunca va a ser suficiente. Y en la prueba de fe o en las cuestiones de fe, eso está clarísimo. Por eso Jesús le dijo una vez a Tomás, más dichoso el que cree sin ver. Porque cuando tú ves cualquier prueba que tú demandes para ver, estás sujeta a los sentidos y estás sujeta al espacio y al tiempo. Lo que quiere decir que un día quedará en el recuerdo y un día quedará sujeta a revisión si fue o no fue verdad, o si fue tu imaginación, o si fueron tus sentimientos, y vas a entrar en un juego donde no vas a encontrar salida. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claro que la fe viene más por el escuchar la palabra y no por ver. Si nosotros queremos ver, queremos tocar, queremos experimentar, queremos tener la seguridad, lo único que vamos a hacer es perdernos y entrar a un juego donde no vamos a encontrar la salida. El amor
no se exige. Simplemente hay que estar atentos, porque sí hay muchas pruebas y Jesús dio muchas pruebas y sigue dándonos pruebas de su amor, pero no están sujetas a nuestro capricho. Y ahí es donde radica el amor de Dios, porque el amor nos da lo que necesitamos y no lo que nosotros queremos o demandamos. A veces queremos escuchar de la palabra de Dios aquello que confirme mi pensamiento. ¿Y qué va a pasar si tu pensamiento está equivocado? Te vas a perder. No hay que escuchar la palabra de Dios demandando una confirmación a lo que yo creo, sino más bien con la apertura de escuchar lo que Dios quiere decirme. Por eso Jesús les dice a esa generación, la única prueba que se les va a dar es la de Jonás. Jesús murió y resucitó. Y aún así, aunque un muerto resucite, si no escuchamos a los profetas y la ley, tampoco vamos a creer. No se trata de saciar nuestras expectaciones, sino más bien de escuchar la voz de Dios que nos habla día con día. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios personal, el Dios que nos busca, que nos ama y que nos da lo que necesitamos, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un dramaturgo, es decir, un hombre que hacía muchos milagros. Un curandero, pudiéramos decir. Y aquel fue y se hospedó en un monasterio y se dio cuenta que había un monje que ya no podía ver, que estaba ciego. Y sin embargo, ese monje se esforzaba muy bien por asistir a las oraciones, por cantar los salmos, por escuchar la palabra de Dios y en la medida de lo posible era el encargado de la limpieza. Era el encargado de barrer, trapear y acomodar las cosas en su orden en el claustro del monasterio. Aquel curandero se acerca al monje y le dice, si quieres, puedo hacer que veas. Y el monje, lleno de paz interior, le dice, no es necesario, porque yo puedo ver las cosas que necesito ver. Aunque era ciego, él podía ver lo que necesitaba ver. ¿Qué es lo que el día de hoy nosotros necesitamos ver? No lo que queremos ver, sino lo que verdaderamente es necesario e indispensable. Abre los ojos. Si puedes abrir los ojos y puedes darte cuenta de las cosas bellas que hay a tu alrededor, te darás cuenta que tenemos mucho más de lo que pudiéramos necesitar. Te darás cuenta que hay muchas más señales del amor de Dios que las que pudiéramos demandar. El que no quiera oír, no va a oír, aunque tenga oídos. El que no quiera ver, no va a ver, aunque tenga la verdad enfrente. No se trata de pedir una nueva señal a Dios. Se trata de recibir las señales que ya Él nos está dando el día de hoy. Que tengas un excelente día.